Después de haber exaltado el nombre de Dios y haber tributado honor y gloria porque Él es digno, vamos a meditar por un momento en la palabra de Dios y ver cuál es el consejo que Él tiene en esta hora para nosotros. Hemos reconocido que en todo tiempo Dios es fiel, y a Dios gracias que después de una semana de actividades Él nos concede la bendición de poder estar delante de su presencia, y el mejor lugar para el pueblo de Dios siempre será cerca de su Creador. Vamos a compartir una palabra que encontramos en el libro de los Números, capítulo 13, versículo 33. Me voy a permitir leer esta porción de la Biblia y Dios estará hablando a nuestros corazones. Dice así la bendita y santa palabra de Dios: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Damos a Dios gracias porque Él es bueno con nosotros. El tema de esta predicación es enfrentando miedos y temores. Enfrentando miedos y temores. La travesía de Israel desde que salió de Egipto es una ilustración y una metáfora que habla de la vida cristiana para nosotros en el siglo XXI. Así como Dios libertó a Israel de Egipto de la esclavitud, así a nosotros en el tiempo presente nos ha libertado en Cristo Jesús del pecado para darnos vida eterna. Y a Dios gracias por ello. Cristo nos ofrece una vida abundante, nos ofrece un bienestar a través del sacrificio en la cruz del Calvario. El apóstol Juan dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y siempre que el hombre viene a Dios en Cristo Jesús, siempre tiene la bendición de poder recibir vida y vida en abundancia. En el tiempo presente en el cual nos encontramos nosotros, en los últimos meses, hemos visto un incremento de muertes que tienen que ver con el COVID-19 y todo lo que conlleva esta pandemia. Y esas muertes han dejado una secuela muy grande en la sociedad en la cual vivimos. Indudablemente estamos ahí nosotros los cristianos inmersos dentro de este mover de esta sociedad en la cual nos encontramos. Y esas muertes que hemos escuchado, que hemos visto, quizás de lejos, de cerca, de alguna manera ha producido algo en el corazón de los seres humanos. En algunos ha producido miedo, en otros temor, miedo a perder la vida, miedo a perder el trabajo. Esta pandemia está dejando unas enseñanzas muy grandes y muy profundas. Es una crisis la cual nos toca enfrentar y vivir. Y uno de los miedos más grandes que el hombre experimenta el día de hoy tiene que ver con qué será de su vida el día de mañana. Y podemos enumerar situaciones que el hombre está experimentando. Mencionábamos algunos ejemplos. Hay personas las cuales tienen miedo a perder el trabajo, a perder la salud, a qué será con los hijos, etcétera. Y esos temores se han convertido en gigantes, se han convertido en desafíos, en retos que no sabe mucha gente cómo enfrentarlos. Y los cristianos estamos ahí, de alguna manera también siendo susceptibles a este pensamiento, a este sentimiento que embarga el día de hoy a la sociedad en la cual nos encontramos. Dios quiere que tengamos presentes su palabra en todo momento, y en el tiempo presente no será la excepción. Vamos con la ayuda de Dios a ver un pasaje que encontramos en la Biblia donde vemos el ejemplo de una situación la cual vivió el pueblo de Israel cuando Dios lo saca de Egipto y lo va introduciendo a lo que es la tierra prometida.
En el libro de Números, capítulo 13, encontramos un pasaje en el cual nos habla que hay una expedición por parte de Israel para explorar la tierra que Dios prometió que fluía leche y miel. No fue de Dios la idea de enviar espías. Eso fue una petición del pueblo de Israel, y Dios en su soberanía permisiva permitió que fuera así esta expedición. En el pasaje que vamos a leer encontramos de que van 12 personas a inspeccionar la tierra. Hay un comité, hay una comitiva que es enviada para inspeccionar. Estos 12 hombres estuvieron por 40 días haciendo un recorrido por la tierra, mirando, observando. Y esos 40 días, esa observación dejó una enseñanza en cada uno de ellos. Después de los 40 días, estos 12 espías regresan para dar un informe de todo lo que habían ellos realizado. Y en Números, capítulo 13, versículo 28, encontramos el momento de cómo sucede el informe de estas 12 personas a lo que ellos habían visto. Y dice así la palabra de Dios: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Vemos cómo estos hombres comienzan a dar el informe. Dice que llegaron a ese lugar, a esa tierra donde Dios prometió que les daría y donde fluía leche y miel. Según los comentaristas, dicen que las evidencias que ellos trajeron hablaba de frutos muy grandes, impresionante el fruto que tenía esa tierra. Y dice el texto que en el informe que ellos estaban dando en ese momento, describieron que en aquella tierra había un pueblo que era fuerte. La palabra fuerte ahí en el hebreo hace referencia a personas desalmadas, a personas feroces, a personas sin corazón. Y en la descripción de este pasaje nos habla de que en ese lugar estos hombres comenzaron a decir: encontramos personas desalmadas, sin corazón, muy agresivas, muy violentas. También encontramos ciudades fortificadas y grandes. Versículo 29. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Vemos el reporte que continúan dando estos 12 espías. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos, más podremos nosotros que ellos. Y vemos que dentro de ese informe que estaban dando estos espías, 10, en ese momento comenzaron a escuchar todo el pueblo de Israel lo que estaba pasando. Sin embargo, en el texto 30 encontramos de que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Es decir, después de haber escuchado las noticias de lo que había en esa tierra, donde había ciudades fortificadas, donde había personas feroces, la gente comenzó a tener una expectativa de acuerdo a lo que estaban escuchando ellos. Y si podemos imaginar por un momento la escena de ese momento, encontramos a la gente discutiendo. ¿Por qué tendremos que ir allá? Podemos perder nuestras vidas, podemos perder a nuestra familia, etcétera. Y vemos que cada vez que nosotros, los seres humanos y los cristianos en particular, damos una noticia a nuestra familia, de acuerdo a cómo la demos, será la expectativa de la familia y de los hijos. En el tiempo del pasaje hablaban de personas, de gigantes, de personas feroces. En el tiempo presente, esos gigantes no son físicos, pero son espirituales. Hoy hay gigantes los cuales están invadiendo el corazón del hombre. El miedo a la muerte, el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder la salud,
el miedo a perder un hijo. Son gigantes que se levantan frente al hombre y el hombre comienza entonces a compartir lo que siente, y de la manera como tú externes tus pensamientos son como la gente escuchará y tendrá la perspectiva. Dice el texto que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Vemos a una persona que Caleb tenía una perspectiva distinta. Obviamente él fue con los 12 y él sabía que había gigantes y él sabía que había dificultades, pero vemos a un Caleb que él no miraba a los gigantes como tal, él miraba a Dios más grande que los gigantes. Y esto es un mensaje profundo de parte de Dios. ¿Cómo ves los problemas? ¿Los ves grandes? Si los ves más grandes que Dios, entonces en tu corazón comenzarás a tener miedo, a sufrir de ansiedad, a perder la paz, a perder el gozo del Señor, porque has dejado de ver al Dios que todo lo puede. Las promesas de Dios, según la segunda carta a los Corintios 1:20, dice que las promesas de Dios son el sí y el amén. Las promesas de Dios siempre se cumplirán, pero dependiendo cómo tú veas tus gigantes, es como tú enfrentarás la vida. Y de la manera como tú le cuentes a tus hijos y a aquellos que te siguen y en los cuales tú tienes influencia, es como ellos verán la vida. La fe de Caleb estaba fundamentada en las promesas de Dios. Los otros 10 espías estaban teniendo dudaban de Dios. El texto 31 de Números 13: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y encontramos dos perspectivas: 10 personas diciendo: no podremos, es difícil conquistar la tierra, es difícil poder entrar al lugar que Dios nos ha prometido. Y habían 2 personas las cuales decían: sí podemos, Dios está con nosotros. La pregunta en esta hora: ¿en cuál de los 2 grupos tú te identificas? ¿Con los que ven grandes las dificultades? ¿Con los que se sienten temerosos y con miedo y temor del gigante que se ha levantado? ¿O de aquellos que están viendo a Dios como el Todopoderoso? Estos 10 espías influyeron de una manera importante en el pueblo, porque ese espíritu que estos 10 tenían comenzaron a permear a una sociedad, a un pueblo, que produjo estragos. Hoy nosotros en el siglo XXI estamos experimentando miedos y temores, así como se propaga el virus del COVID-19, donde hay una convivencia entre grupos de personas y de repente alguien que asistió ahí se contagió. Así sucede espiritualmente. Personas, hermanos cristianos que platican con otras personas, cristianas o no cristianas, y de repente esas pláticas comenzaron a permear su corazón. Y esas pláticas que escucharon, esos comentarios, han introducido en su corazón de estos cristianos miedos y temores, y hoy no tienen paz. Dios en esta hora quiere hablar a nuestros corazones y nos recuerda que su palabra y sus promesas son más grandes que los problemas que hoy enfrentamos. Porque podemos hacer una pregunta: ¿cuántas veces Dios nos ha sostenido? ¿Cuántas veces Dios ha hecho milagros en nuestras vidas? Y después de tantas adversidades estamos de pie. Dios es fiel. El problema con estos espías es que ellos tenían temores y miedos que comenzaron a permear a un pueblo. El salmista en el Salmo 48:14 dice: porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es decir, aún más allá del extremo de los problemas del hombre, que es la muerte, Dios nos sostendrá. Y son promesas de Dios que nos ha dejado para que nosotros podamos seguir adelante.
En Números 13:32. Y hablaron mal, dice, después de haber escuchado a estos 10 espías diciendo que las ciudades eran muy grandes, que el pueblo era muy fuerte y muy feroz. Dice el texto 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Una de las secuelas que deja un mal concepto o una perspectiva de duda de un cristiano es que comienza a generar pleito entre los mismos hijos de Dios. Y somos un poquito más objetivos entre los mismos hijos de la familia. Porque cuando tienes un problema difícil y se levanta un gigante en tu vida, tú tienes dos opciones: dudar de Dios o infundir fe a aquellos que te siguen o aquellos que están cerca de ti. Dice el texto que comenzaron a hablar mal entre los hijos de Israel. Qué triste es cuando las personas que un día siguieron a Dios, caminaron en sus promesas, ahora en este tiempo de pandemia dudan y hablan: ¿a poco Dios va a ayudarnos? ¿Será que Dios puede cuidarnos el día de hoy? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. La pregunta que surge, según el texto, dice que cuando ellos fueron allá, vieron hombres que tragaban a sus moradores. La pregunta es: ¿por qué no se los tragaron a ellos? Si eran gente malvada y feroz, ¿por qué no los mataron en ese momento? Porque ya estuvieron 40 días. Saben que a veces no es tanto o la magnitud del problema que tienes, sino que el problema es la duda. Y la duda es más grande que la fe que tienes en Dios. Porque este pasaje nos revela algo. A veces la duda es más grande. La duda de creerle a Dios se levanta como un gigante y es más grande que la fe que tú tienes de Dios. Porque esa gente que decían estos espías que eran grandes y eran feroces y que tragaban a los moradores, no se los tragaron a ellos. Simplemente era una percepción que ellos tenían de las cosas. Y aquí encontramos un mensaje de parte de Dios. De la manera como tú percibas las situaciones que estás enfrentando, será la magnitud del gigante que tienes que superar. No hay problema en nuestra vida que sea más grande que nuestro Dios. No hay situación adversa más grande que nuestro Dios. Y si tú dudas de Dios, entonces ese gigante te devorará y producirá en ti que cada vez te alejes más de Dios y de sus promesas. 40 días ellos estuvieron ahí. Lo que pasa es que algo estaba mal en sus corazones, su fe no estaba bien fundada. Y si algo podemos nosotros en el tiempo presente aprender de esta pandemia, es que la fe de muchos cristianos no estaba bien fundamentada en Cristo Jesús. Esta pandemia vino a revelar que muchos cristianos tenían una fe débil. Vino a revelar que muchos cristianos eran niños espirituales, inmaduros, tibios, porque Dios sigue siendo fiel. Texto 33. También vimos allí, siguen dando el informe, también vimos allí hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Dependiendo cómo te veas y cómo te sientas, así te verán los demás. Si te sientes insignificante, si te sientes débil, si te sientes triste, así te verás y así te verán los demás. La manera como nos mostramos hacia los demás, la manera como proyectamos nuestra vida es como los demás nos verán. Si tú te sientes así, así te verán. Si te sientes derrotado, la gente te verá derrotada. Si te sientes triste, si te sientes solo, así te verá la gente. Estos espías
Dice el texto, nos sentíamos a nuestros propios ojos como langostas. Hay cristianos que se sienten pequeñitos. Piensan que así como ellos se sienten, así es Dios. Y ya no pueden y se sienten así. Y piensan que Dios se compadece de ellos. No, el Dios que adoramos, el Dios que exaltamos, es un Dios poderoso y es más grande que todo lo que puede en este mundo enfrentar el hombre. Depende cómo veas el vaso, si lo ves medio lleno o medio vacío, pero tú decides. La percepción de las adversidades son personales. Dice otra versión respecto a este pasaje de Números 13:33. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Como tú te sientas, como tú proyectes tu vida, así te verán los demás. Y esto no tiene nada que ver con Dios, porque Dios sigue siendo Dios. Él es poderoso gigante. El mensaje es cómo te sientes con el Dios todopoderoso. Ahora, después de todo esto, encontramos cuál fue el resultado de ese informe. Porque hasta el capítulo 13 encontramos el informe de estos 10 espías respecto a la expedición que tuvieron en la tierra que fluye leche y miel. Es muy importante ver cuál es el resultado de nuestra fe hasta el día de hoy. Dice Números 14. Vamos a ver qué fue lo que produjo esto en el pueblo. Versículo 1 de Números 14. Entonces, después de haber escuchado todo esto, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Este versículo nos muestra el alcance y la magnitud de lo que puede suceder cuando una persona, una cabeza de hogar, un pastor, un líder, ministra a sus seguidores. Dice que toda la noche el pueblo estuvo llorando, estuvo gritando, se sintieron mal. Y esto es profundo, hermanos. Tú no sabes cómo recibirá las palabras de aquellos que te siguen si tú les cuentas y les dices que el problema que tienes no hay manera de resolverse. Obviamente ellos van a llorar, se van a sentir tristes, y no porque el problema sea grande, sino porque tú les dijiste que el problema es grande. No porque el problema no tenga solución, sino porque tú le dijiste que el problema no tiene solución. Se les había olvidado a estos israelitas, incluyendo a los espías, que el Dios que ellos habían obedecido los libró frente a los egipcios. Abrió el mar rojo y los sostuvo con mano poderosa. Ese mismo Dios es el Dios que hoy está hablando a nuestras vidas. El Dios de los milagros, el Dios siempre fiel. Versículo 2. Después de la reacción que tuvieron de llanto, de tristeza y de dolor, toda la noche llorando, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. En este desierto ojalá muriéramos. Y sabe que cuando estas personas escucharon el informe de los 10 espías incrédulos y con duda, eso produjo en el pueblo deseos de morirse. Y lo que podemos ver aquí es que el punto de su incredulidad ahora, después de haber escuchado un informe pésimo, gris y oscuro, ahora la gente se quiere morir. Ahora la gente prefiere regresar a Egipto. Ahora la gente prefiere estar más lejos de Dios. Y eso tristemente sucede hoy en el tiempo presente. Después de que algunos líderes dan un comentario a aquellos que les siguen, muchos de ellos
ahora lloran en las noches. Muchos de ellos ahora dicen, mejor vámonos al mundo. Desde que llegamos a Cristo solamente son problemas y dificultades. Y no es porque sea cierto, sino porque tú diste un informe desde tu punto de vista. Y así como te sentiste cuando lo diste, los que te escucharon así se sienten. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue cumpliendo promesas. Dios sigue abriendo caminos. No dejes que la duda sea más grande que tu fe. No permitas que la incredulidad de tu corazón te quite la paz, te quite el gozo y la seguridad que produce caminar en Cristo Jesús. El alcance fue muy grande. Estas 10 personas que hablaron en contra de las promesas de Dios y dudaron de Dios, y en lugar de hablar de la grandeza de Dios, miraron sus gigantes. Y esto se repite. Cuando tú dejas de ver a Dios, de ver sus promesas, esos miedos, ese miedo a perder el trabajo, a perder la salud, a perder los hijos, ese miedo a perderlo todo, se vuelve como algo insuperable. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Vemos a unas personas, a un pueblo, porque aquí es un pueblo, lamentándose. Y nos damos cuenta cómo ese espíritu de temor, de miedo comenzó a infundir en el corazón de estos israelitas miedos y temores como nunca, deseándose morir y deseando regresar al mundo. Muchos de los cristianos que hoy se fueron al mundo, entre comillas, fueron porque el que estaba al frente de ellos les dijo unas cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso están allá. Versículo 4 de Números 14. Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y sabe que en la vida cristiana y en toda iglesia siempre hay 2 grupos de personas: los que todo ven pésimo, los que siempre van a ver con dificultad lo que se quiere emprender en la obra de Dios, los que siempre van a encontrarle obstáculo a lo que se quiere emprender. Es que no alcanza, es que no hay, es que no podemos, es que no tenemos. ¿Para qué hacerlo? Siempre habrá ese grupo, pero también habrá otro grupo, el cual dirá: es difícil el obstáculo, es grande el problema, es grande la adversidad, pero Dios está con nosotros. Esa lucha siempre se va a debatir a lo largo de la existencia de la iglesia. Y no solamente en la iglesia, también en las familias. Habrá también algunos en la familia que verán pésimamente las circunstancias, pero también habrá otro, aunque sea un remanente, el cual diga: sí, es grande el problema, pero Dios está con nosotros. Estos israelitas deseaban regresar a Egipto y buscaban a alguien que los dirigiera, un capitán, porque el hombre no es capaz de hacerlo solo. Siempre busca que alguien lo vaya dirigiendo. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, dice el texto 6, y Josué, hijo de Num, y de Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Caleb y Josué dijo: no, esto no puede ser así. Al ver la reacción del pueblo, cómo la gente ahora arremetió contra Moisés y Aarón, vemos a estos 2 espías, Caleb y Josué, mostrando indignación, porque casi siempre es mayor el grupo de los que dudan de Dios. Tristemente, casi siempre son más los que no creen a Dios
que los que tienen fundada su fe en el Señor. Versículo 7. Caleb y Josué y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Para Caleb y Josué, la tierra representaba prosperidad, representaba seguridad, con adversidad, pero con el Señor. Y este pasaje nos ilustra, o es una metáfora de la vida cristiana el día de hoy. Dios nos libertó del pecado, de la esclavitud del pecado, y nos ha introducido en una vida de bendición y de prosperidad en Cristo Jesús. Obviamente también tenemos los gigantes que enfrentar en la vida cristiana, pero esta vida cristiana es mejor que la vida esclava del pecado. Esta vida cristiana que hemos tenido en Cristo Jesús es una vida donde hay vida abundante, donde hay paz, donde hay seguridad, y Dios nos sostiene. Versículo 9, y vamos a ir concluyendo. Caleb y Josué siguen hablando. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Si algo ofende a Dios, si algo desagrada a Dios, es cuando sus hijos, que se dicen ser hijos, ponen en tela de juicio sus promesas. Si tú quieres hacer enojar a Dios, por dar un término, duda de Él. Sé incrédulo. Si algo ofende a Dios, es cuando aquellos que se dicen ser cristianos ponen en tela de juicio sus promesas, dudan de su palabra. Por eso Caleb y Josué le dijeron a este pueblo: no seáis rebeldes contra Jehová. Habían puesto en tela de juicio las promesas de Dios. Y no hay peor situación para un cristiano que dudar de su Dios. Texto 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. El informe que dieron estos 10 espías escépticos, incrédulos, produjo en el pueblo una reacción inclusive de matar a Caleb y a Josué, a Moisés y a Aarón. No podemos imaginar nosotros la reacción que puede producir en el corazón de aquellos que les decimos o les informamos ciertas cosas. Tú no sabes lo que esa persona te escuchó decir, cómo va a reaccionar. Tú no lo sabes. Esta multitud, después de haber escuchado pésimas informaciones, llegaron al punto de querer asesinar y matar a aquellos hombres que Dios estaba usando. Pero en ese momento dice que la gloria de Dios se presentó en el tabernáculo. Y esa frase, gloria de Dios, significa que su presencia se manifestó para emitir juicio, un veredicto. En esta hora Dios quiere que nos llevemos en nuestros corazones: ¿qué es más grande en ti? ¿La duda de Dios o la fe? No podemos ignorar el día de hoy que hay peligros. Claro, no podemos ser idealistas y hacernos los ciegos como que nada pasa así. Vivimos en un tiempo de crisis donde hay una pandemia, donde hay que acatar indicaciones.
Pero nunca permitas que los miedos que allá afuera hay sean más grandes que tu fe en Dios. Porque si tú permites que esos miedos se levanten como gigantes, vas a dudar cada vez más de Dios. Vivirás en temores y miedos, en zozobra y cada vez más lejos de Dios. Que Dios nos ayude.